¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez para nuevamente tocar un tema de geometría en cuanto a la solución de situaciones problemáticas relacionadas a los perímetros y áreas. Bien, veamos. En este primer caso, nos piden determinar el perímetro de la figura. Como podemos observar, esta es una figura irregular. Por lo tanto, al ser irregular, simplemente como nos piden perímetro, y por definición sabemos que es la longitud del alrededor de la figura, entonces simplemente hacemos la sumatoria de cada uno de sus lados y damos nuestro resultado final, que sería el siguiente, ¿no? La suma de 5 más 17 más 13 más 23 sería igual a 58 centímetros. En este otro caso nos piden determinar también el perímetro de este cuadrado. Si tiene por longitud sus lados 10 centímetros. Aquí podemos hacer dos cosas. Como esta figura sí es regular, simplemente multiplicamos el número de lados por la longitud del lado. O también podemos representar cada uno de los lados, que son iguales, por supuesto, y también finalmente hacer la sumatoria, que nos daría el mismo resultado, ¿no? Que podría ser de esta manera, ¿no? Aquí estamos representando cada uno de sus valores y simplemente la sumatoria que vendría a ser 40 centímetros. En este otro caso, nos piden determinar el perímetro de este rectángulo. De igual manera, podemos representar los valores a aquellas dimensiones que no están y hacer la sumatoria como ya la conocemos. O simplemente multiplicar por 2 cada valor que tenemos aquí y esos resultados sumarlos, que también sería lo mismo. ¿Ok? Aquí se están representando los valores de donde nos falta y se hace la sumatoria como ya la conocemos, ¿no? Finalmente la medida es 56 centímetros. En este otro caso, nos piden determinar el perímetro del hexágono, ¿no? Y el hexágono, como sabemos, es una figura, de acuerdo a lo que estamos observando, que tiene 6 lados, ¿no? De igual manera, aquí podemos hacer en forma rápida, como es una figura regular, multiplicar el número de lados por la longitud de cada lado. Y nuestra respuesta sería la siguiente, ¿no? 6 lados por 9, que vale cada uno, sería 54 centímetros. En este otro caso, es otra figura que es irregular, por lo tanto, la sumatoria sería la suma de cada uno de sus lados, ¿no? Como 10 más 6 más 17 más 27, que nos daría 60 metros. No olvidemos siempre de la unidad, ¿no? En este caso, si es metros, metros, centímetros, centímetros, son metros lineales, ¿no? Acá no tiene ningún exponente cada unidad. En este caso nos piden hallar el perímetro del rombo, ¿no? Y como sabemos, el rombo, sus lados también son iguales. Como sabemos la longitud de uno de ellos, simplemente lo multiplicamos por 4 y ya tendríamos la respuesta, ¿no? 4 por 15, 60 metros. Ahora aquí nos piden también de este paralelogramo, de igual manera, ¿no? Similar al rectángulo, ¿no? O bien multiplicamos por 2 y finalmente sumamos a cada uno, o representamos sus valores y hacemos la sumatoria como ya la sabemos, ¿no? Aquí están los valores y la sumatoria sería 8 más 16 más 8 más 16 igual 48 centímetros, ¿no? Aquí nos dicen que el perímetro, o que determinemos el perímetro de este triángulo que es isósceles. Y todos sabemos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, ¿no? Por lo tanto, el lado CB será igual al lado AB. Teniendo entonces ese dato, simplemente hacemos la sumatoria, como ya la sabemos, y damos la respuesta, ¿no? Este sería el dato de 13 que estaría en el otro lado, y simplemente la sumatoria entonces sería 36 centímetros, ¿no?
En este otro caso, nos dan un triángulo rectángulo. Entonces, para poder hallar el perímetro de este triángulo rectángulo, necesariamente tendríamos que hallar este lado que no lo tenemos. Entonces, como este es un triángulo rectángulo que todos conocemos, necesariamente aquí tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde el lado desconocido vendría a ser la hipotenusa. Y los dos lados que ya conozco, los catetos. Entonces, por fórmula, sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de cada uno de sus lados en suma, ¿no es cierto? Ese vendría a ser la fórmula de la hipotenusa. Entonces, aplicando, veamos, entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿no? Efectuando, entonces nos da raíz cuadrada de 289. Y la raíz cuadrada de 289 sería igual a 17. Luego entonces el perímetro, ahora sí podemos sumarlo. Y en este caso tendríamos 8 más 15 más 17 igual 40 centímetros. Ahora nos dicen aquí que este perímetro, que digamos el perímetro de esta figura que hay que hallar de este trapecio es isósceles el trapecio. Por lo tanto, entonces, necesariamente debemos indicar los dos valores que corresponden. Entonces, el otro lado, como el trapecio es isósceles, debe valer igual, ¿no es cierto? Sería 5 centímetros. Por lo tanto, entonces, una vez que ya lo conocemos, simplemente hacemos la sumatoria, ¿no? Y aquí tendríamos el resultado, ¿no? Sumamos 5 más 8 más 15, más 5 más 11, igual 29 centímetros. En este siguiente caso, nos piden el perímetro de este trapecio, donde es un trapecio rectángulo, ¿no? Y todos sabemos por fórmula cuál es equivalente en este caso eh, que tendríamos que determinar, ¿no? Eh, definitivamente aquí tendríamos que hacer un trazado para, de acuerdo a ese trazado, hallar este lado que nos falta, ¿no? Como vemos, estos dos lados son iguales, por lo tanto, esto se convierte en un cuadrado. Y este lado vendría a ser uno de los catetos que equivale, en este caso, al lado del cuadrado. El lado, en este caso, de la base, tendríamos que hallarlo por diferencia del lado de la base de este trapecio, menos 12, ¿no? Y tendríamos el siguiente gráfico. Sería, como pueden ver aquí, el trazado 12, y acá tendríamos 9 más 12, sería 21. Entonces lo que queremos hallar es x. ¿Qué hacemos aquí? Empleamos el teorema también de Pitágoras, ¿no? X vendría a ser la hipotenusa. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Y eso es lo que tendríamos acá. X igual raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, efectuando sería 225. La raíz cuadrada de 225 es igual a 15, ¿no? Una vez que ya tengo entonces este dato, ya puedo hacer la sumatoria para hallar el perímetro. Entonces, finalmente el resultado es 60 centímetros. Aquí nos dicen que el largo de un rectángulo mide el doble que su ancho, entonces nos piden calcular el perímetro. Si el ancho en este caso es 8, el doble aquí sería 16, ¿no es cierto? El otro lado es 8 y arriba también sería 16. Hago la sumatoria y listo, ya tengo el perímetro, ¿no? Como vemos acá. Finalmente, 8 más 16 más 8 más 16 sería 48, ¿ok? 48 centímetros, ¿no? Ahora vemos perímetros de figuras planas circulares, ¿no? Y para esto necesariamente tenemos que recordar la fórmula o la relación que hace que hallemos la longitud o perímetro de la circunferencia, que ella en este caso es igual a 2pi por radio. Como tengo radio, entonces simplemente reemplazo, ¿no? De esta manera.
2pi por radio, que sería 8 centímetros, entonces 2 por 8, 16 pi centímetros. En este otro caso, de igual forma, ¿no? ¿Qué cambió? El dato simplemente. ¿Cuánto es ahora? 10. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 2pi por 10, 20 pi centímetros. Ahora fíjate aquí, nos dan diámetro y también nos piden hallar el perímetro. Recuerdan que en la relación que se indicó cuando se dio la explicación de cada una de estas fórmulas, se indicó que un diámetro equivale a 2 radios. Entonces, nuestra fórmula, que es igual la longitud a 2pi por r, también podríamos igualarla a diámetro por pi, ¿no? Entonces, si quisiéramos hallar directamente aquí la longitud, multiplicamos el diámetro por pi y listo. Pero si no, también hallamos su radio, que aquí en este caso sería la mitad, ¿no es cierto? 22 sería 11. Efectuamos y nos va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Como es este caso, ¿no? 2 radio igual a 22. Entonces el radio es 11. Por fórmula, 2pi por 11 igual 22 pi centímetros. Que si de frente multiplicábamos el diámetro por pi, teníamos la respuesta directamente. ¿Ok? Lo mismo en este caso, ¿no? Nos piden hallar la longitud de las circunferencias y su diámetro PQ es 36, ¿no? Directamente sería de frente 36 pi, ¿no es cierto? Pero también podemos hallar el radio, ¿no? Como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero aquí de frente se ha aplicado 36 pi. ¿Se dan cuenta? Centímetros. Ahora en este caso nos piden o nos dan que si el perímetro de una circunferencia es 42 pi centímetros, ¿cuánto mide su radio? Entonces aquí tenemos que trabajar con nuestra formulita, ¿no? Entonces la fórmula, que bien claro nos dice, es de la longitud 2pi por radio. Entonces 2pi por radio va a ser igual a 42 pi, que es el resultado que nos dieron, ¿no? Simplificamos pi y nos queda 2r igual a 42. Por lo tanto, 2 pasa a dividir y el radio sería igual a 21. Luego entonces la respuesta sería 21 centímetros. No olvidemos las unidades, ¿no? En el número 2, de igual manera, ¿no? Dice, si la longitud de una circunferencia es 48 pi centímetros, calcula el radio. De igual manera, ¿no? Algo similar, ¿no? Aplicamos la misma propuesta. 2 pi por radio igual 48 pi. Pi se simplifica, nos queda 2r igual 48. Por lo tanto, r será igual a 48 sobre 2, que sería 24 centímetros, ¿no? En este siguiente caso nos dicen que una circunferencia tiene un perímetro de 30 pi centímetros. ¿Cuánto mide su diámetro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar el radio y directamente después duplicar para hallar el diámetro, ¿no? Veamos. Pero como sabemos que el diámetro también es 2r, también podríamos por ahí hallar directamente, ¿no? Entonces 2pi por r igual 30 pi, pi se va, me queda 2r igual 30, pero 2r sabemos que es un diámetro. Entonces el diámetro sería igual a 30 centímetros, ¿no? En la número 4, de igual manera, ¿no? Dice, si la longitud de una circunferencia es 40 pi centímetros, halla la longitud de su diámetro. Es decir, el mismo procedimiento con diferentes datos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? 2pi r igual 40 pi, pi se simplifica, 2r igual 40, entonces d igual 40. Por lo tanto, el diámetro sería 40 centímetros. Ahora nos piden que calculemos el perímetro de la figura si esta está formada por 3 semicircunferencias iguales, ¿no? Entonces, fíjate, la mitad de una circunferencia es similar para las tres, ¿no? Entonces, simplemente si yo determino la mitad de una de ellas y la multiplico por 3, ya estaría hallando el perímetro de esta figura, ¿no? Entonces, ¿cómo sería aquí? Un medio de 2pi r por 3, ¿no? Y esta sería mi propuesta, ¿no? 3 por un medio de la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por
R en este caso es 4, ¿no es cierto? El radio. Simplifico 2 y ¿qué me queda? 3 por 4, 12 pi centímetros, ¿no? En este siguiente caso, ahora es de 4 semicircunferencias. Si la anterior era 3 y multiplicábamos por 3, ahora haremos lo mismo multiplicando por 4. Y tengo la misma respuesta. 4 por un medio de L. L es la longitud, que sería 2pi por R, pero R es 6. Entonces reemplazo, simplifico 2 y me queda 4 por 6, 24 pi centímetros. Vemos ahora áreas de figuras planas, ¿no? Aquí nos piden determinar el área del rectángulo. Entonces, todos sabemos que el área del rectángulo es simplemente base por altura. Entonces, por lo tanto, simplemente multiplicamos 9 por 4 y me da 36 centímetros cuadrados. No olvidemos que ahora sí, en áreas, las unidades son cuadradas. ¿Ok? Igual en este caso, ¿no? Simplemente multiplico la base por su altura. Y listo, ¿no? Y tendré 15 por 8, 120 centímetros cuadrados. Ahora tengo aquí un trapecio, ¿no? Y por fórmula también ya sabemos cómo podemos determinar, ¿no? La suma de sus bases entre 2 por la altura. Y listo. Como vemos, ¿no? 6 más 10 entre 2 por 5. 6 más 10, 16 entre 2, 8 por 5, 40 centímetros cuadrados. Ahora tenemos un rombo. Y en un rombo, nuestra fórmula que nos dice que debemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y lo dividimos entre 2. Y tenemos nuestra respuesta. Y ahí lo tenemos, ¿no? 12 por 16 entre 2. Simplificamos 2 con 12 y me da 6, ¿no es cierto? 6 por 16, 96 centímetros cuadrados. Ahora me piden determinar el área de este trapecio. Y de igual manera, ¿no es cierto? La suma de sus dos bases divididas entre 2 por la altura, ¿no? 10 más 18 entre 2, 14. Por 6, 84 centímetros cuadrados. En este otro caso, nos dan ahora el área y nos piden calcular la base, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí lo que yo debo dar como respuestas es la base, pero en unidades lineales, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos en base a la fórmula que ya conocemos, ¿no es cierto? Base por altura entre 2 es igual al área. El área ya la sabemos y nuestra incógnita sería la base, ¿no? Como lo tenemos aquí. Área de entonces del triángulo, base por altura, base por 7 entre 2. Como ya tengo el área, entonces reemplazo 84. Ahora 2 pasa a multiplicar y 7 pasa a dividir, ¿no es cierto? Me queda entonces la base como incógnita, ¿ok? Multiplicando y efectuando, entonces aquí tendremos 24 como resultado, centímetros vendría a ser la base, ¿ok? Lo mismo en este otro caso, ¿no? Aquí nos piden que determinemos la altura de este paralelogramo y también ya nos dan el área. Entonces, en base a nuestra fórmula, de igual manera, ¿no? ¿Cómo sería? El área entonces sería igual a la base por la altura, ¿ok? Entonces, 16, como el área es 144, 16 pasa a dividir. Por lo tanto, 144 en 16 sería 9. ¿Cuánto vale la altura? 9 centímetros, ¿ok? Aquí también nos piden determinar la base menor del trapecio, ¿no? Dice si su área es 77 centímetros. Igual, ¿no? Representamos nuestra fórmula, que ya sabemos que es base mayor más base menor, entre 2 por 7 igual al área. Como el área ya la tengo, entonces nuestra base menor va a ser la incógnita, ¿no? Como vemos aquí, base menor más 16 entre 2 por 7 igual a 77. Entonces, 2 pasa a multiplicar y 7 pasa a dividir. Aquí podemos sacar séptima. 1 de 77, 11 por 2, 22.
22 igual a base más 16, ¿no es cierto? 16 ahora pasa a restar. Entonces tendré 22 menos 16 igual a la base. Base entonces sería igual a 6. La base menor, ¿cuánto mide? Mide 6 centímetros. Vemos ahora áreas de figuras planas circulares, ¿no? Y nos piden aquí calcular el área de este siguiente semicírculo. Entonces, ¿qué sabemos del área del círculo? Que es igual a pi por radio al cuadrado. Como es un semicírculo, simplemente lo divido entre 2. Y ya tengo mi respuesta, ¿no? Como vemos aquí, un medio del área del círculo. Entonces, un medio por pi por 8 centímetros al cuadrado, ¿ok? Entonces, acá sería 64, divide a 2, sería 32 pi centímetros cuadrados. Esa sería el área de este semicírculo. En el caso número 2, de igual manera, ¿no? Aquí nos dan el área del semicírculo, ¿no? Y me piden hallar el radio. Entonces, hago todo lo inverso, reemplazando el área que en este caso me han dado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Eh, ya sabemos que el área del semicírculo sería un medio de pi por radio al cuadrado. Entonces, un medio de pi por radio al cuadrado es igual a 50 pi, que es lo que me han dado como área. En este caso, simplifico pi, ¿no es cierto? Y me quedo con r cuadrado sobre 2 por 50. 2 pasa a multiplicar, entonces 50 por 2 es 100 y r, que yo cuando en este caso se despeja, sería la raíz cuadrada de 100. Entonces, r va a ser igual a 10. ¿Cuánto mide el radio de este semicírculo? 10 centímetros. En este caso, tenemos ahora sector circular, ¿no? Y para eso también tenemos una fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el área de este sector va a ser igual al ángulo por pi por radio al cuadrado entre 360 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que aplico simplemente, como vemos acá. Ángulo por pi por r cuadrado sobre 360. Entonces tendríamos 30 grados, pi, 6 al cuadrado, que es el radio, entre 360. Efectuando, simplificando ceros y simplificando valores iguales, me queda que el resultado es 3 pi centímetros cuadrados. Ahora aquí nos dan el resultado del sector y nos piden hallar el radio. Es decir, hacemos la aplicación similar con la fórmula, pero con resultados inversos, ¿no? De la siguiente manera. Aquí tendríamos nuestra fórmula, reemplazando 45 por pi r cuadrado sobre 360 grados. Todo esto sería igual a ¿quién? A 18 pi centímetros cuadrados, ¿no? Que lo tenemos acá. Entonces, efectuando 45 con 360 me queda pi r cuadrado sobre 8. Este 8 pasa a multiplicar. Y por eso ahora sería 144 pi igual pi r cuadrado. Simplifico pi y me quedaría 144 igual r cuadrado. O r cuadrado igual 144. Al despejar, tendremos raíz cuadrada de 144. Por lo tanto, r sería igual a 12. Entonces, ¿cuánto mide el radio? El radio mide 12 centímetros. Ahora me piden aquí hallar el área de la figura de estos dos semicírculos. Entonces, ¿qué hacemos? Por partes, ¿no es cierto? La mitad del primero más la mitad del segundo, sabiendo que en este caso la fórmula es pi por radio al cuadrado entre 2 en cada caso, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. Pi por radio al cuadrado, en este caso 4 al cuadrado sobre 2, ¿no? Pi por radio al cuadrado, que es 6 sobre 2. Acá sería 16 sobre 2, 36 sobre 2. Entonces, acá sería 8 y acá sería 18. Sumando, 26 pi centímetros cuadrados. Similar en este caso, ¿no? Tengo el ángulo, tengo el radio. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar mi formulita, ¿no? 120, que sería el ángulo, por pi por el radio, 9 al cuadrado, sobre 360, ¿no? Efectuando, entonces aquí, ¿qué tendré? 0 con 0, 12 con 36, me queda pi tercios. 9 al cuadrado, 81.
81 entre 3, 27 pi centímetros cuadrados. Muy bien, espero que entonces hasta aquí todo esté claro. Y como se dan cuenta, los problemas o las situaciones que se puedan presentar en cuanto se refiere a perímetros y áreas son muy sencillos. Simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras fórmulas, que ya las debemos tener, en un formulario para de una forma más práctica poderlas aplicar. ¿Ok? Bien, entonces nos despedimos de esta sesión. Agradezco la atención y reitero, tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible.